Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas. Estimados hermanos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom de San Antonio, Texas, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, tú eres mi Salvador y mi Sanador. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación, sanidad, liberación, vida abundante y vida eterna. Señor, háblanos a través de tu palabra, que tu palabra corra libremente y que encuentre un lugar en cada corazón. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Las últimas recomendaciones que el Señor le dio a sus discípulos. Cuando les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si vieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El tema del mensaje en esta ocasión le hemos titulado Ciudades condenadas. Qué tremendo será posible de hablar y predicar acerca de ser condenadas, acerca de maldiciones, acerca de castigos de Dios. Bueno, la palabra del Señor dice que Dios es amor y yo lo creo. Y la palabra de Dios así lo dice. Pero también dice, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios, es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y hay necesidad de que el mundo sepa que el mismo Dios, que es Dios de amor, también es un Dios que trae condenación. Es importante que todo mundo conozca esto. No podemos dedicarnos solamente a darle leche a la gente, al pueblo, al cristiano. Tenemos que aprender a darles comida sólida. El mundo tiene que saber que cuando la gente y el pueblo y el mundo rechaza el llamamiento de Dios, la invitación de Dios,
van a venir consecuencias catastróficas. Van a venir condenación, maldición, castigos, juicios de Dios. Y el mundo tiene que saber esto. Por eso le hemos titulado al mensaje de esta ocasión, Ciudades condenadas. En estas recomendaciones que el Señor Jesús hizo en Marcos 16, si usted se fija las palabras que están escritas allí, en el versículo 15 y 16, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Cuando viene un juicio sobre una persona, sobre una familia, sobre una ciudad, sobre un país, lo primero que piensa la gente, qué terrible Dios es el Dios de los cristianos. ¿Por qué destruye? ¿Por qué mata? ¿Por qué consume a la gente, a las naciones, a las ciudades? ¿Por qué? Dios no es ingrato. Los seres humanos somos los ingratos. Porque a los seres humanos el Señor nos da la opción de escoger el camino ancho o el camino angosto, el camino de muerte o el camino de vida, el camino de destrucción, el camino de prosperidad y bendición. Escoger el camino del diablo o el camino de Dios. Nos da el Señor esa autoridad a los seres humanos para determinar nuestro destino, sea el destino de la muerte o el destino de la vida. Nos ha puesto a que nosotros escojamos, porque en esto se refleja la justicia de Dios, porque nos da la autoridad y el poder de determinar nuestro destino a los seres humanos. La palabra del Señor también nos habla en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el que en Él cree, será salvo, tiene vida eterna. Y el que no cree, ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Es a saber, en Jesucristo. La carta del apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ciudades condenadas. Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra.
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Cuando alguien piensa en Sodoma y Gomorra, que descendió fuego del cielo y las consumió, fueron reducidas a ceniza. No fueron bombas de un país, de una ciudad, de un estado, de un gobierno. Descendió fuego del cielo y las consumió. Pero allí en esas dos ciudades había un hombre justo, la Biblia dice. Y ese hombre justo, Lot, los años que él estuvo allí en Sodoma y Gomorra, yo puedo ver lo que él se paraba todos los días, predicándoles, anunciándoles, invitándolos a que se volvieran al Todopoderoso, que se apartaran de sus malos caminos, de los vicios, que se volvieran a Dios. Me figuro el alcoholismo, la drogadicción, homosexualismo, el pecado que había en Sodoma y Gomorra llegó a la presencia de Dios. Pero Dios les había mandado a ese justo Lot. Yo creo que día y noche les predicaba: arrepiéntanse, apártense de su mal camino, vuélvanse a Dios, porque viene un juicio. Y la única manera de escape de ese juicio de Dios es que ustedes se aparten del mal camino, se conviertan, se arrepientan, que sean salvos. Puede escuchar a Lot predicando día y noche, predicándoles, testificándoles, orando por ellos. En este último tiempo viene un juicio de Dios sobre la tierra. Por eso todos los días estamos predicando. Por radio, por televisión, en el templo, por las calles, por las plazas. Invitando a hombres y mujeres que se vuelvan a Dios. Dejen el mundo de pecado. Dejen los vicios, porque viene un juicio sobre la tierra. El Señor a través de Lucas escribe que oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre el mundo. Y que seamos tenidos por dignos de estar en pie el día de la venida del Señor Jesús. Vamos a seguir predicando, invitando a padres de familia, abuelitos, jóvenes, a que se vuelvan al Señor. Acepta a Cristo, al Señor como tu Salvador. ¿Qué te cuesta? Solamente que te arrepientas y te vuelvas a Dios. Porque viene un juicio sobre la tierra.
Y lo que estamos viendo hoy en día y noche, juicios de Dios que vienen sobre la tierra. ¡Qué cosa tan terrible! Las señales, así están, aquí están las señales. Se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Habrá guerras, rumores de guerras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso no es lo que Dios quiere. Quiere que los seres humanos se vuelvan a Dios, se arrepientan, se vuelvan al santo creador del cielo y de la tierra, a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el mensaje titulado Ciudades condenadas. En Sofonías capítulo 2 versículo 13, Dios así lo dice: y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Dios le da oportunidad que Nínive se convierta. En un tiempo se volvió a Dios. Y el Señor tuvo misericordia. Y les dio otra oportunidad. Cancelando el juicio de destrucción sobre Nínive. Pero finalmente, después de 400 años, volvieron otra vez a contaminarse y a pecar contra Dios. Por eso Dios dice: convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Ciudades condenadas. El Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 21 al 24, usted lo puede leer en su casa y mire lo que dice. Jesucristo dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ciudades condenadas. No quisiéramos pensar que la condenación viene sobre el mundo, viene sobre la tierra, viene sobre los gobiernos, viene sobre los estados, las ciudades. No queremos pensar en ese juicio, pero Dios ha determinado lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, así dice el Señor Jesús, será condenado, será destruido, será convertido en ceniza, será convertido en asolamiento, será convertido en sequedal. Hasta el cielo y hasta el infierno serán abatidas las ciudades, los estados, las naciones que rechazan el mandamiento de Dios. Dios es un Dios de amor. Y así dice su palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y su palabra dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, de su corazón entraré a él
cenaré con Él y Él conmigo. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Su palabra así lo dice. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, Dios le escucha. ¡Qué hermoso! Que hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que busca a Dios. Hay que buscarlo de día y de noche. Por favor, mi hermano y amigo, por favor. Aquel cristiano que se ha apartado del camino, le digo, Señor, hazlo volver a ti. Porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Tú no oyes al pecador, pero si alguno se arrepiente, Dios le escucha. ¿Te recuerdas aquel ladrón que fue clavado a la orilla, a un lado del Señor, cuando fue crucificado? Uno de ellos le dice al Señor, Señor, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón le dijo, oyes, ¿ni tú estando en la misma condenación te arrepientes? Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos, pero ningún mal hizo. Y luego el ladrón arrepentido le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él había escuchado la predicación en la prisión, en la cárcel. Y yo creo que él había aceptado a Cristo en la cárcel. Ahora le pide al Señor una oportunidad. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Pero qué hermosas palabras que el Señor Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 o 9. Si alguno viere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No importa cuál haya sido, cuáles son los pecados que has cometido, Jesucristo te ama y quiere perdonarte. Recíbelo, acéptalo. Él no quiere que te vayas al infierno. Dice alguien, pues no hay infierno. Qué situación, qué triste. Lo creas o no lo creas, hay infierno. Pero Dios no quiere eso. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles y por lo consiguiente a todos aquellos que rechazan al Señor Jesús. Si tú examinas la escritura de Apocalipsis capítulo 18, verso 8 y verso 21, así dice el Señor. La caída de Babilonia, en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La única forma de escape es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Creer al Evangelio. El verso básico de Marcos capítulo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado.
En el primer día, cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, la gente estaba compungida de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, así lo dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Señor Jesús, te pido por los enfermos que están en el hospital, en el asilo de ancianos, en su casa, aquellos que están desahuciados de la ciencia médica. Ten misericordia, Dios mío. Extiende tu mano sanadora. Aquellos que están en la cárcel, en la prisión, Señor, obra salvación. Tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Sálvalos. Señor, quiebra, rompe toda cadena de vicio. Señor, solamente tú los puedes libertar. Solamente tú los puedes salvar. Nada imposible para ti. Te pido por el pobre, el huérfano, la viuda, el caminante, el desnudo, el necesitado. Señor, ten misericordia de aquellos que no tienen hogar y que duermen debajo de los puentes, en los callejones. Señor, que no tienen que comer y que vestir. Sé propicio, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Te invitamos cordialmente. Cada domingo a las 3 de la tarde tenemos servicio, culto evangelístico. Los martes a las 6:30 de la tarde tenemos estudio bíblico. Tú y toda tu familia. Estar cordialmente invitado. Si tienes algún problema, alguna petición, llámanos. 210-364-0913. Teléfono 210-364-0913. En la voz del pastor Efraín Veloz. Que el Señor te bendiga. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer